He caminado largos años entre la sombra y la luz, observando cómo los hombres claman por lo que no siembran. Y he visto con estos ojos cansados cómo la tierra permanece muda ante quien solo extiende las manos vacías, sin haber enterrado nada, en su suelo. Y hoy te hablo a ti, que has deseado tanto, que has pedido con fervor, que has imaginado la abundancia 1000 veces en tu mente, pero que al mirar tu vida encuentras solo el reflejo exacto de tus días repetidos. Y te pregunto, sin juicio, pero con la gravedad que merece esta conversación, ¿cuántas semillas has plantado realmente, no en un día de inspiración, no en un momento de emoción, sino cada mañana, cada tarde, en la monotonía silenciosa donde nadie te observa, donde no hay aplausos, donde solo existe el acto y tú? La mayoría confunde el deseo con la siembra, y en esa confusión se esconde toda la tragedia de una vida que no fructifica, porque el deseo es pasivo. El deseo vive en la mente, se alimenta de fantasías, se recrea en imágenes, pero no toca la tierra, no penetra. El suelo no se expone al tiempo ni a las estaciones. El deseo es cómodo porque no exige nada más que sentir. Y sentir es gratuito. Sentir no cuesta sudor, no requiere constancia, no te obliga a levantarte cuando el cuerpo pide quedarse. Pero la semilla, la verdadera semilla, exige algo completamente distinto. Exige que bajes de tu cabeza a tus manos, que abandones el reino de lo posible para entrar al reino de lo repetido. Y ahí, en esa repetición silenciosa, invisible, aparentemente insignificante, se esconde toda la diferencia entre quien obtiene y quien solo anhela. He estudiado durante décadas la relación entre conducta humana, ley espiritual y resultados materiales. Y puedo decirte, con la certeza que otorga la observación paciente, que ninguna ley divina responde a palabras que flotan en el aire sin raíces. Ninguna fuerza superior premia la intención desconectada de la acción. Ningún principio eterno se conmueve ante quien dice, creo, pero vive como quien duda, porque las leyes espirituales no son sentimentales, no son negociables, no hacen excepciones para quienes se sienten especiales o incomprendidos. Esas leyes operan con la misma precisión con la que opera la gravedad, y si plantas maíz cosecharás maíz, y si no plantas nada cosecharás el vacío exacto que corresponde a tu inacción, y ese vacío no es castigo, es simplemente correspondencia, es el reflejo fiel de lo que sembraste, o mejor dicho, de lo que no sembraste. Tú que me escuchas ahora, tal vez has orado mucho, tal vez has visualizado, tal vez has asistido a lugares donde te prometieron que tus pensamientos atraerían riqueza, que tus palabras positivas transformarían tu realidad, y quizás al principio sentiste un entusiasmo real, una esperanza renovada. Pero los días pasaron, las semanas se convirtieron en meses, y tu cuenta bancaria sigue reflejando la misma cifra. Tu negocio sigue estancado, tu esfuerzo sigue sin dar fruto, y entonces te invade una sensación amarga que no te atreves a nombrar. La sensación de haber sido engañado, de que algo no funciona, de que quizás no eres suficiente, o peor aún, de que Dios no te escucha. Pero déjame decirte algo con la voz más clara que puedo formar. Dios sí te escucha, pero Él no responde a deseos responde a hábitos. No premia intenciones, premia obediencia estructurada. No bendice palabras, bendice conducta repetida. Y esa diferencia, aunque sutil, en apariencia es tan profunda que separa dos destinos completamente opuestos: el destino de quien espera y el destino de quien siembra. Y si hoy tu vida no refleja abundancia, no es porque carezcas de potencial, ni porque el universo te haya olvidado, es porque has confundido fe con espera, y esa confusión te ha mantenido inmóvil en el lugar exacto donde la semilla nunca puede germinar. La semilla de la que hablo no es metafórica, es completamente real. Es el acto diario, pequeño, silencioso, constante, que ejecutas sin emoción, sin motivación, sin testigos. Es levantarte a la misma hora cada día, aunque tu cuerpo proteste. Es hacer esa llamada incómoda que pospusiste ayer. Es escribir esa página,
aunque no sientas inspiración, es ahorrar esa pequeña cantidad, aunque parezca ridícula frente a tu deuda, es mantener tu palabra, cuando sería más fácil inventar una excusa. Esas son las semillas reales, y cada una de ellas, aunque invisible para el ojo humano, queda registrada en el suelo invisible, donde operan las leyes que gobiernan la prosperidad. Pero hay algo más profundo aún, algo que muchos no quieren escuchar porque confronta la ilusión en la que han vivido cómodamente, y es que la fe sin estructura no produce fruto, la fe que no se traduce en rutina, que no se convierte en sistema, que no se organiza en hábitos medibles y sostenibles, es solo una emoción religiosa que te hace sentir bien en el momento, pero que no transforma nada, porque la transformación, la verdadera y duradera, no ocurre en los picos de inspiración, ocurre en los valles de la monotonía, en los días grises donde nadie te anima, donde la novedad ya pasó, donde solo queda la decisión cruda de continuar o abandonar. Y ahí en ese momento, crítico se define todo. He conocido hombres que oraban 2 horas cada mañana, pero que en sus negocios actuaban con desorden, que llegaban tarde, que no llevaban registros, que no cumplían lo prometido. Y he visto cómo sus oraciones quedaban suspendidas en el aire, sin conexión con la tierra, sin puente entre el cielo y sus manos, porque ellos esperaban que Dios hiciera lo que solo ellos podían hacer. Esperaban un milagro externo para compensar su falta de disciplina interna. Y los milagros no funcionan así. Los milagros no reemplazan la responsabilidad, la amplifican. No eliminan el esfuerzo, lo potencian. No sustituyen el hábito, lo coronan. Pero primero debe existir el hábito. Primero debe haber algo que coronar. Y aquí es donde la mayoría se pierde, porque vivimos en una cultura que venera la inspiración, pero desprecia la repetición, que celebra el momento épico, pero ignora el día común, que aplaude el resultado, pero no respeta el proceso. Y entonces, las personas buscan atajos, buscan fórmulas mágicas, buscan palabras poderosas que, pronunciadas con suficiente convicción, alterarán su destino. Y pasan años repitiendo afirmaciones, visualizando abundancia, asistiendo a seminarios, pero su vida cotidiana permanece caótica. Sus hábitos siguen siendo los mismos. Sus decisiones diarias no reflejan ningún cambio y se preguntan con frustración creciente, ¿por qué no funciona? Funciona. Siempre ha funcionado, pero no funciona para quien busca resultados sin causas. No funciona para quien quiere cosechar sin haber sembrado. Y la siembra no es un acto único, no es una decisión dramática que tomas una vez y luego esperas. La siembra es la repetición silenciosa del acto correcto, día tras día, semana tras semana, sin ver resultados inmediatos, sin recibir validación externa, sin experimentar el placer de la recompensa instantánea. Y esa es precisamente la prueba, que la mayoría no supera, porque el ego humano necesita retroalimentación rápida, necesita sentir que avanza, necesita ver pruebas, y cuando esas pruebas no llegan en días o semanas, el ego declara que el método no sirve y abandona justo antes de que la semilla germine. Te hablo con la gravedad de quien ha visto este patrón repetirse incontables veces, y puedo asegurarte que la distancia entre quien prospera y quien sobrevive no es talento, no es suerte, no es conexiones ni herencia. La distancia es hábito. La diferencia está en lo que haces cuando nadie mira, en lo que repites, cuando ya no es emocionante, en la estructura invisible que gobierna tus días. Y esa estructura, esa arquitectura de decisiones pequeñas y constantes, es la verdadera oración, que produce resultados. Es la fe activa que mueve montañas, no porque pronuncies palabras mágicas, sino porque construyes con tus manos el camino que tus palabras describen. Ahora bien, déjame mostrarte algo que tal vez nunca consideraste. La riqueza material no es un favor divino que se concede arbitrariamente a unos y se niega a otros. La riqueza es una consecuencia, es el resultado visible de causas invisibles. Es la cosecha que emerge cuando ciertas semillas específicas han sido plantadas,
cultivadas, protegidas y sostenidas en el tiempo. Y esas semillas tienen nombres concretos. Se llaman puntualidad, se llaman honestidad, se llaman persistencia, se llaman orden, se llaman aprendizaje continuo, se llaman inversión diferida, se llaman palabra cumplida, se llaman atención al detalle, y cada una de ellas debe ser sembrada, no una vez, sino 1000 veces, hasta que deje de ser un esfuerzo consciente y se convierta en tu naturaleza. Porque verás, el hábito no es algo que haces, el hábito es algo en lo que te conviertes. Y cuando te conviertes en alguien que siembra constantemente, que actúa con disciplina, que honra sus compromisos, que invierte antes de gastar, que aprende antes de opinar, entonces la riqueza no tiene más opción que buscarte, porque tú te has convertido en el tipo de persona que la riqueza reconoce, en el tipo de suelo donde ella puede echar raíces y multiplicarse. Y esto no es misticismo barato. Esto es ley observable, es causa y efecto operando con precisión matemática. Pero hay una trampa sutil en la que caen incluso quienes comprenden esto intelectualmente, y es que intentan aplicar hábitos durante un tiempo breve, generalmente unas semanas o pocos meses, y cuando no ven resultados proporcionales a su esfuerzo percibido se desaniman y regresan a sus patrones anteriores. Y esto ocurre porque no comprenden la naturaleza del tiempo. En la ecuación de la siembra, la semilla no negocia con tu impaciencia. No acelera su proceso porque tú tienes prisa, no germina más rápido porque tú te esforzaste mucho. Ayer la semilla responde al tiempo sostenido, a la constancia inquebrantable, a la fe que no se mide en días, sino en estaciones. Y aquí está el punto donde muchos descubren que su fe era condicional, que su compromiso tenía fecha de vencimiento, que su disciplina dependía de ver avances, y cuando esos avances no aparecen en su calendario imaginario, abandonan, convencidos de que el problema es el método, cuando en realidad el problema es que nunca creyeron realmente, nunca se comprometieron verdaderamente, nunca estuvieron dispuestos a sembrar sin garantías de cosecha, y esa falta de compromiso total, esa fe tibia, esa obediencia intermitente, es precisamente lo que garantiza el fracaso. Te lo digo sin rodeos. Si vienes a este mensaje buscando una técnica nueva que aplicar durante 30 días, esperando resultados mágicos, estás perdiendo tu tiempo y el mío, porque lo que te estoy compartiendo no es una técnica, es una transformación. No es un experimento, es un estilo de vida, no es algo que pruebas, es algo en lo que te conviertes, y esa conversión requiere muerte, muerte del ego impaciente, muerte de la necesidad de validación externa, muerte de la fantasía, de obtener sin entregar. Y no todos están dispuestos a morir a esa versión de sí mismos, que solo desea, pero no siembra. Ahora, permíteme llevarte más profundo aún, porque hasta ahora he hablado del hábito como acto, pero el hábito correcto no es cualquier repetición. No es suficiente con hacer algo consistentemente si ese algo no está alineado con las leyes que gobiernan la prosperidad. Y aquí es donde entra el discernimiento, donde se requiere sabiduría para identificar cuáles son las semillas correctas que plantar, porque puedes ser extraordinariamente disciplinado en hábitos equivocados y cosechar consecuencias que no deseabas. Las semillas correctas son aquellas que generan valor real no percibido, son las que sirven a otros antes de servirte a ti, son las que construyen en lugar de extraer, son las que crean orden donde había caos, son las que multiplican en lugar de consumir. Y estas semillas, aunque variadas en forma, comparten una característica esencial: todas requieren sacrificio presente para ganancia futura. Todas exigen que renuncies a la gratificación inmediata. Todas te piden que inviertas hoy lo que necesitarás mañana. Y ese es el punto exacto donde la mayoría falla, porque el ser humano está diseñado para el presente. El cerebro primitivo valora más lo inmediato que lo futuro, y entonces eliges el placer de hoy sobre la recompensa de mañana, una vez, 2 veces, 1000 veces, hasta que mañana llega. Y descubres que sembraste solo para hoy, y mañana está vacío.
La disciplina financiera, por ejemplo, es una semilla que pocos plantan, porque requiere que apartes dinero que podrías gastar ahora en cosas que te darían satisfacción inmediata. Requiere que vivas por debajo de tus posibilidades mientras otros presumen lo que ni siquiera poseen. Requiere que inviertas en tu educación, en tu negocio, en herramientas que no usarás hasta dentro de meses. Y todo esto sin la certeza de que funcionará, sin la garantía de que valdrá la pena, solo con la fe inquebrantable de que las leyes de la siembra son más confiables que tus emociones del momento. La constancia en el aprendizaje es otra semilla que pocos plantan porque requiere que dediques horas a estudiar cuando podrías estar descansando. Requiere que admitas tu ignorancia cuando tu ego preferiría fingir conocimiento. Requiere que inviertas en libros, en cursos, en mentores, cuando ese dinero podría darte placeres tangibles inmediatos, y lo haces durante años, sin que nadie reconozca tu esfuerzo, sin que tu círculo social valore tu sacrificio, hasta que un día tienes una comprensión que nadie más en tu entorno posee, y esa comprensión te abre puertas que para otros permanecen invisibles. La integridad absoluta es quizás la semilla más difícil de plantar porque te costará oportunidades a corto plazo. Te hará perder negocios donde la mentira habría sido más rentable. Te mantendrá pobre más tiempo del que soportarías. Sí, supieras cuánto durará, pero esa integridad construye algo que ninguna riqueza rápida puede comprar. Construye una reputación sólida, un nombre que la gente asocia con confianza, y cuando esa reputación está firmemente establecida, la riqueza no solo llega, se multiplica, porque las personas confían su dinero, su futuro, sus sueños, en manos de quien ha demostrado durante años que no traiciona esa confianza, ni siquiera cuando traicionarla sería más fácil y más lucrativo. Estas semillas y otras similares son las que Dios recompensa, no porque Él sea un contador celestial que lleva registro de tus buenas acciones, sino porque estas semillas te transforman en el tipo de persona que puede sostener la riqueza sin destruirse, en el tipo de carácter que puede manejar abundancia sin corromperse, en el tipo de espíritu que puede bendecir a otros, porque primero aprendió a disciplinarse a sí mismo, y esa transformación de carácter es el verdadero premio. La riqueza material es solo la consecuencia externa de esa transformación interna. Pero déjame advertirte sobre algo que he visto destruir incluso a quienes comenzaron bien. Hay personas que plantan las semillas correctas durante un tiempo, que empiezan a ver resultados iniciales, y entonces cometen el error fatal. Dejan de sembrar porque ahora están ocupados. Cosechando creen que ya llegaron, que ya aprendieron la lección, que ya pueden relajarse y disfrutar. Y entonces la cosecha se detiene, porque olvidaron que la siembra debe ser perpetua, que no hay punto de pormos. Llegada donde puedes abandonar los hábitos que te trajeron hasta ahí y esperar que los resultados continúen. La riqueza sostenible no es un destino. Es un estado de siembra continua. Es un compromiso de por vida con los hábitos que la generan. Y en el momento en que dejas de sembrar, en el momento en que tu disciplina se relaja, en el momento en que decides que ya es suficiente, en ese preciso momento, comienzas el camino de regreso hacia donde estabas, porque la vida no es estática. O avanzas, o retrocedes, o siembras, o cosechas lo sembrado anteriormente hasta que se agota, y si no hay nueva siembra, el futuro será necesariamente más pobre que el presente. Y esto nos lleva a una verdad incómoda que preferiría no decirte, pero que debo. Porque mi compromiso es con la verdad, no con tu comodidad. La realidad es que la mayoría de las personas no están dispuestas a pagar el precio de la abundancia real. Y no hablo del precio en dinero, hablo del precio en tiempo, en sacrificio, en disciplina, en renuncias, en años de trabajo silencioso, sin reconocimiento, en décadas de siembra, sin ver aún la cosecha completa. Y cuando les muestras ese precio real, no el precio fantaseado que venden en libros de autoayuda,
sino el precio real que exige la transformación profunda. La mayoría retrocede. La mayoría prefiere la fantasía cómoda del deseo a la exigencia brutal del hábito. Y está bien. No juzgo esa elección. Cada quien tiene derecho a decidir cómo vive su vida. Pero lo que no puedes hacer es elegir la comodidad del deseo y luego quejarte de la ausencia de resultados. No puedes negarte a sembrar y luego culpar a Dios por la falta de cosecha. No puedes vivir sin estructura, sin disciplina, sin hábitos consistentes y luego declarar que las leyes espirituales no funcionan, porque sí funcionan. Siempre han funcionado, pero solo para quienes las honran con acción, no para quienes las invocan con palabras. Ahora bien, después de todo lo que he dicho, déjame revelarte algo que quizás ya intuías, pero que necesitas escuchar claramente. El hábito diario correcto sostenido en el tiempo es la verdadera oración que produce resultados, no la oración verbal que recitas de rodillas, no las afirmaciones que repites frente al espejo, no las visualizaciones que haces antes de dormir, sino el acto concreto, repetido 1000 veces en silencio, sin audiencia, sin aplauso. Porque la oración no es lo que dices con la boca, es lo que declaras con tu vida. Y cada día que te levantas temprano declaras que valoras tu futuro más que tu comodidad presente. Y cada día que inviertes en lugar de gastar declaras que confías en el principio de la multiplicación. Y cada día que cumples tu palabra, aun cuando nadie te obligaría a hacerlo, declaras que tu integridad no está en venta. Esas declaraciones diarias silenciosas, invisibles, son las que el universo escucha, son las que las leyes espirituales reconocen, son las que Dios recompensa, porque demuestran fe real, no fe declarada, sino fe vivida. Y la fe vivida es la única fe que mueve montañas, que transforma circunstancias, que genera riqueza sostenible. Todo lo demás es solo ruido religioso que te hace sentir espiritual mientras permaneces estancado en la misma situación que has tenido durante años. Y aquí está la paradoja, que pocos comprenden: pedir sin sembrar no solo no produce resultados, sino que refuerza tu estado de dependencia y frustración. Porque cada vez que pides sin actuar, cada vez que oras, sin obedecer, cada vez que deseas, sin plantar, estás entrenando tu mente para creer que eres víctima de circunstancias externas. Estás reforzando la idea de que tu destino depende de fuerzas que no controlas. Estás cultivando impotencia aprendida, disfrazada de espiritualidad. Y esa impotencia te mantiene exactamente donde estás, esperando que algo externo cambie mientras tú permaneces igual. Pero cuando comienzas a sembrar, cuando tomas responsabilidad absoluta por tu situación, cuando dejas de esperar que Dios haga lo que solo tú puedes hacer, entonces algo cambia, no solo en tus circunstancias, sino en tu identidad. Dejas de ser alguien que espera y te conviertes en alguien que crea. Dejas de ser víctima y te conviertes en arquitecto de tu destino. Y ese cambio de identidad es más valioso que cualquier cantidad de dinero que puedas acumular, porque una vez que sabes que tienes el poder de sembrar y cosechar, una vez que compruebas en tu propia vida que las leyes funcionan, entonces el miedo desaparece, la ansiedad se disuelve, la desesperación se evapora, porque sabes que sin importar lo que ocurra, mientras puedas sembrar, podrás cosechar. Y ahora llegamos al final de este recorrido. Y debo decirte algo que tal vez no quieras escuchar: tu situación actual, la condición de tus finanzas, el estado de tu negocio, la calidad de tus relaciones, el nivel de tu salud. Todo eso es la cosecha exacta de los hábitos que has sembrado hasta este momento. No es castigo, no es mala suerte, no es injusticia, es correspondencia perfecta, es el reflejo fiel de tus decisiones diarias, repetidas durante meses y años. Es la evidencia visible de tu siembra invisible. Y si no te gusta lo que ves, no culpes al espejo, cambia lo que haces frente a él. Porque verás, puedes pasar el resto de tu vida quejándote de tu cosecha, o puedes comenzar hoy mismo a sembrar diferente. Puedes seguir deseando y esperando, o puedes empezar a actuar y construir. Puedes continuar orando palabras que tus acciones contradicen,
o puedes convertir tus acciones en la oración más poderosa que existe. La oración del hábito correcto sostenido en el tiempo. Y esa elección nadie puede hacerla por ti, ni siquiera Dios, porque Él te dio el poder de elegir. Y respeta esa elección hasta sus últimas consecuencias. Así que cuando termines de escuchar este mensaje, cuando el silencio regrese y te encuentres solo contigo mismo, te invito a que hagas algo radical. Hazte esta pregunta con honestidad brutal, sin autoengaño, sin excusas. ¿Qué estoy sembrando cada día? ¿Qué hábitos concretos, medibles, repetibles, estoy ejecutando que pueden razonablemente producir la vida que deseo? Y si la respuesta es nada o casi nada, entonces ya sabes por qué tu vida es como es y ya sabes qué debe cambiar. No necesitas más información, no necesitas otro libro, otro seminario, otra técnica mágica. Necesitas menos conversación y más acción, menos deseo y más disciplina, menos oración verbal y más obediencia estructurada. Necesitas convertirte en alguien que siembra aunque no sienta ganas, que persiste aunque no vea resultados, que mantiene el hábito, aunque el mundo entero le diga que está perdiendo su tiempo, porque la semilla que genera riqueza no es lo que dices, no es lo que sientes, no es lo que deseas, es lo que haces cada día, en silencio, sin testigos, sin reconocimiento, hasta que un día la tierra se abre y emerge lo que plantaste, y entonces todos ven el fruto, pero solo tú conoces la siembra, y solo tú sabes que esa cosecha no es suerte ni favor, divino arbitrario, es ley, es causa y efecto, es justicia perfecta, es la respuesta exacta de un universo que siempre recompensa los hábitos, no los deseos. Y con esto termino dejándote en el silencio que merece este mensaje, en la quietud donde las decisiones reales se toman, porque todo lo que tenía que decirse ha sido dicho, y ahora el resto depende de ti, depende de si elegirás seguir deseando o comenzarás a sembrar. Depende de si este fue solo otro mensaje motivacional que olvidarás mañana, o si será el punto de quiebre donde tu vida se dividió en antes y después. Y esa elección nadie puede hacerla por ti, ni siquiera yo que te hablo con toda la gravedad que poseo. Solo puedo mostrarte el camino, pero los pasos debes darlos tú. Y cada paso, cada hábito, cada decisión diaria es una semilla, y todas esas semillas juntas determinarán la cosecha de tu vida. Así que elige, bien siembra con sabiduría, y nunca olvides que Dios recompensa los hábitos, no los deseos. Y ahora que hemos llegado a este punto donde la verdad se ha revelado en su totalidad, debo advertirte sobre algo que nadie más te dirá, porque es demasiado incómodo, demasiado confrontador, demasiado real, y es que este conocimiento que ahora posees se convertirá en tu mayor bendición o en tu mayor condena, porque ya no puedes alegar ignorancia, ya no puedes esconderte detrás de la excusa de que no sabías, ya no puedes culpar a la falta de información, porque ahora sabes, y saber sin actuar es peor que nunca haber sabido, porque el que ignora tiene excusa, pero el que sabe y no aplica se condena a sí mismo a vivir con la conciencia constante de que está traicionando su propio potencial. He visto personas que prefieren no escuchar mensajes como este, porque intuitivamente saben que escuchar los compromete, que conocer la verdad los hace responsables, que entender las leyes elimina todas sus excusas, y prefieren la comodidad de la ignorancia al peso de la responsabilidad. Pero tú no elegiste esa salida. Tú llegaste hasta aquí, tú escuchaste hasta este punto, y eso significa algo. Significa que en algún nivel profundo estás listo para la transformación, o al menos lo suficientemente desesperado como para considerar que tal vez todo lo que te han dicho antes estaba incompleto. Y esa es la posición exacta donde debe comenzar el verdadero cambio, no desde la motivación superficial que se evapora en días, sino desde la confrontación honesta con tu propia mediocridad, con tus propias excusas, con tus propios patrones autodestructivos que has disfrazado durante años de circunstancias inevitables, cuando en realidad eran elecciones repetidas
Porque verás, nadie llega accidentalmente a la pobreza sostenida. Nadie tropieza casualmente en el estancamiento crónico. Nadie se encuentra por sorpresa en la misma situación, año tras año. Esas condiciones son el resultado matemático de decisiones diarias. Y si esas decisiones no cambian los resultados, tampoco cambiarán, sin importar cuántos mensajes escuches, sin importar cuántos libros leas, sin importar cuántas veces declares que esta vez será diferente, porque la diferencia real no está en la intensidad de tu deseo. La diferencia real está en la calidad de tu sistema. Y un sistema no es una lista de tareas que ejecutas cuando te sientes inspirado. Un sistema es una estructura que opera, independientemente de tus emociones, que funciona en los días grises, igual que en los días brillantes, que se sostiene cuando estás cansado, cuando estás desanimado, cuando cada fibra de tu ser quiere rendirse. Y construir ese sistema requiere algo que la mayoría no está dispuesta a dar. Requiere que renuncies a la espontaneidad, que abandones la ilusión de la libertad sin estructura, que aceptes que la verdadera libertad solo viene después de años de esclavitud voluntaria a la disciplina. Y esta es la paradoja que destroza a las mentes modernas, la idea de que debes esclavizarte para liberarte, de que debes restringirte para expandirte, de que debes morir a tus impulsos para vivir en tu propósito, porque la cultura contemporánea te ha vendido la mentira de que puedes tenerlo todo sin sacrificar nada, de que puedes ser quien quieras sin dejar de ser quien eres, de que la transformación puede ser cómoda, cuando la verdad es que toda transformación real requiere una muerte y un nacimiento. Requiere que mates a la versión de ti que te trajo hasta aquí, para que pueda nacer la versión de ti que te llevará hacia allá. Y esa muerte no es metafórica, es real, es dolorosa, es inevitable, y la mayoría retrocede en ese umbral. La mayoría prefiere la comodidad de la identidad conocida, aunque esa identidad esté produciendo resultados miserables, porque al menos es familiar, al menos es predecible, al menos no requiere el terror existencial de convertirse en alguien que aún no conoces, pero que debes confiar será mejor que quien eres ahora. Y esa confianza, esa fe ciega en tu potencial no realizado es el acto de valentía más grande que un ser humano puede ejecutar. Porque es fácil tener fe cuando ves resultados. Es fácil creer cuando tienes evidencia. Es fácil confiar cuando el camino está iluminado. Pero la fe que transforma, la fe que mueve montañas, la fe que genera riqueza real es la que se sostiene en la oscuridad total, es la que persiste cuando cada indicador externo sugiere que estás perdiendo tu tiempo. Es la que mantiene la siembra cuando llevas meses sin ver un solo brote, y esa fe no se puede fabricar con afirmaciones positivas. No se puede crear con visualizaciones. No se puede generar con técnicas psicológicas. Esa fe solo emerge cuando has quemado todos tus puentes de escape, cuando has eliminado todas tus alternativas, cuando te has comprometido tan totalmente que el fracaso significaría la destrucción completa de tu identidad. Y sé que esto suena extremo, sé que refieres escuchar versiones más suaves que te hablen de balance y moderación y autoaceptación. Pero esas versiones suaves producen resultados suaves. Y si estás escuchando esto hasta este punto, es porque los resultados suaves ya no son suficientes para ti. Es porque algo dentro de ti sabe que fuiste diseñado para más, que naciste con semillas de grandeza, que has estado enterrando en lugar de plantar, porque tuviste miedo de lo que implicaría cuidarlas hasta la cosecha. Y ese miedo no es irracional, porque la grandeza real no te hace más cómodo, te hace más visible, no te da más seguridad, te da más responsabilidad, no te permite relajarte, te exige más de ti cada día, porque cada nivel de abundancia viene con un nivel correspondiente de exigencia, y si no estás dispuesto a aceptar esa exigencia creciente, entonces es mejor que te conformes con donde estás, porque el camino hacia arriba no se vuelve más fácil, se vuelve más demandante, y solo quienes aman el proceso más que la recompensa pueden sostenerlo durante décadas.
Ahora déjame hablarte sobre algo que rara vez se menciona: el costo social de la transformación real. Porque cuando comienzas a sembrar consistentemente, cuando tu vida empieza a reflejar disciplina, cuando tus hábitos se vuelven inquebrantables, algo extraño ocurre. Las personas en tu círculo actual comenzarán a incomodarse, no porque te tengan envidia, aunque algunos sí, sino porque tu transformación los confronta con su propia falta de ella, porque tu disciplina hace visible su falta de disciplina, porque tus resultados hacen innegable que las excusas que ambos compartían no eran circunstancias reales sino elecciones. Y entonces comenzarán sutilmente a sabotearte, no de manera obvia, sino con comentarios disfrazados de preocupación. Te dirán que estás trabajando demasiado, que te estás perdiendo la vida que necesitas, relajarte, que no todo es dinero y productividad. Y aunque estas palabras suenan razonables, son veneno. Son el intento inconsciente de tu círculo de devolverte a la mediocridad colectiva donde estabas, donde todos se sentían cómodos, donde nadie confrontaba a nadie con su potencial no realizado. Y aquí enfrentarás una de las decisiones más dolorosas de tu vida: elegir entre la aprobación de tu círculo actual y la realización de tu potencial real. Porque no puedes tener ambas, no puedes transformarte completamente y mantener todas tus series cero. Relaciones intactas, no puedes ascender a nuevos niveles y llevar contigo a quienes están comprometidos con permanecer donde están. Y esta realidad destroza a muchos porque valoran la pertenencia sobre el propósito, porque prefieren ser aceptados por el grupo equivocado que ser rechazados mientras persiguen su destino correcto. Pero debes entender que las relaciones reales, las que tienen valor eterno, sobrevivirán tu transformación, más aún se fortalecerán con ella, porque las personas que genuinamente te aman celebrarán tu crecimiento, aunque les duela verla distancia crecer entre ustedes. Pero las relaciones que se basan en tu pequeñez, en tu necesidad de ser rescatado, en tu disposición a permanecer estancado para que otros no se sientan mal, esas relaciones deben morir para que tú puedas vivir. Y dejarlas morir es un acto de amor propio que la mayoría nunca ejecuta porque confunden lealtad malentendida con autosabotaje disfrazado de bondad. Y mientras navegas esta transformación social, mientras reconstruyes tu círculo, encontrarás algo paradójico, que mientras más siembras, mientras más te disciplinas, mientras más te alientas con tu propósito, menos necesitas validación externa, menos te afectan las opiniones de otros, menos te conmueven las críticas o los elogios, porque tu identidad ya no está anclada en lo que otros piensan de ti, sino en lo que sabes que estás construyendo en silencio. Y esa independencia psicológica, esa autonomía emocional, es uno de los frutos más valiosos de la siembra consistente. Porque verás, la pobreza no es solo una condición económica, es una mentalidad de dependencia. Es la creencia de que tu bienestar depende de lo que otros te den, de lo que el gobierno decida, de lo que tu empleador autorice, de lo que las circunstancias permitan. Y mientras mantengas esa mentalidad de dependencia, mientras sigas esperando que factores externos determinen tu destino, permanecerás pobre sin importar cuánto ganes. Porque la pobreza verdadera es la ausencia de agencia, es la sensación de impotencia ante tu propia vida, es la creencia de que eres víctima en lugar de arquitecto. Pero cuando comienzas a sembrar, cuando asumes responsabilidad total, cuando ejecutas el hábito correcto día tras día sin excusas, algo fundamental cambia en tu psique. Comienzas a verte diferente, a experimentarte diferente, a relacionarte con la realidad desde un lugar diferente. Ya no eres alguien a quien le suceden cosas, eres alguien que sé que las cosas sucedan, ya no esperas oportunidades, las creas. Ya no pides permiso, lo otorgas, y esa transformación de identidad de víctima a creador, de dependiente a generador, de receptor a dador, es más valiosa que cualquier cantidad de dinero que puedas acumular. Porque el dinero sin esa transformación de identidad es peligroso, es destructivo, es temporero. Pero el dinero con esa transformación de identidad es multiplicador,
es bendición, es herramienta para impacto exponencial. Y por eso el proceso de siembra lenta y disciplinada es tan importante, porque no solo genera riqueza, genera el carácter que puede manejar. Esa riqueza genera la sabiduría que puede multiplicarla, genera la integridad que puede compartirla sin ego y sin esas cualidades. La riqueza te destruirá más rápido de lo que la pobreza jamás podría. Y ahora quiero llevarte a un lugar aún más profundo porque hemos hablado de hábitos, hemos hablado de disciplina, hemos hablado de siembra. Pero hay una dimensión espiritual en todo esto que no puede ser ignorada porque las leyes de las que hablo no son meramente psicológicas, no son simplemente principios de productividad, son leyes espirituales que operan en dimensiones que la mente racional no puede comprender completamente. Y cuando te alineas con estas leyes, cuando honras estos principios con tu obediencia diaria, estás haciendo algo más que construir riqueza, estás participando en el orden divino del universo, porque Dios o el universo o la inteligencia suprema, como quieras llamarla, no es un ser emocional que concede favores según su estado de ánimo, es un sistema de leyes zetas que operan con precisión absoluta. Y cuando comprendes esto, cuando realmente lo entiendes, te liberas de la angustia de preguntarte por qué Dios no responde tus oraciones, porque comprendes que Dios ya respondió. Te dio las leyes, te dio la capacidad de sembrar, te dio el tiempo necesario para que la semilla germine. Y ahora simplemente está esperando que uses lo que te dio. Y esta comprensión cambia completamente tu relación con lo divino. Ya no es una relación de mendigo y dador. Ya no es una dinámica de súplica y capricho. Es una relación de socio y colaborador, donde Dios provee las leyes y tú provees la obediencia, donde Él establece los principios y tú ejecutas las acciones, donde Él garantiza la cosecha y tú plantas las semillas. Y en esa colaboración, en esa co-creación, es donde ocurren los milagros reales, no milagros que violan las leyes, sino milagros que son el resultado inevitable de honrar las leyes completamente. Porque el verdadero milagro no es que algo suceda sin causa. El verdadero milagro es que cuando siembras correctamente, cuando te alineas completamente, cuando obedeces sin reservas, las causas que plantas generan efectos que superan cualquier cálculo humano razonable, que la cosecha excede la semilla en proporciones que desafían la lógica, que el retorno sobre tu inversión de disciplina y tiempo es exponencial, no lineal. Y cuando experimentas esto, cuando ves con tus propios ojos cómo tu siembra fiel produce cosecha abundante, entonces tu fe deja de ser teórica y se convierte en experiencial. Deja de ser creencia y se convierte en conocimiento. Y ese conocimiento experiencial es lo que te sostiene en las próximas temporadas de siembra, porque habrá más temporadas, habrá más ciclos, habrá momentos donde después de cosechar deberás volver a sembrar, donde después de celebrar deberás volver a trabajar, donde después de alcanzar un nivel deberás comenzar el proceso nuevamente para alcanzar el siguiente. Y solo quienes han experimentado personalmente la fidelidad de las leyes pueden sostener ese ciclo interminable de siembra y cosecha sin quemarse, sin amargarse, sin resentirse, porque la mayoría piensa que hay un punto de llegada, un momento donde puedes dejar de sembrar y simplemente disfrutar perpetuamente de la cosecha. Pero ese punto no existe, no en esta vida, no en este plano de existencia. Mientras tengas aliento debes sembrar, mientras tengas días, debes plantar mientras tengas capacidad. Debes actuar porque la vida no es un destino, es un viaje, y el viaje no termina hasta que termina, y intentar detenerse antes de tiempo es garantizar el retroceso, porque en este universo no hay estancamiento estático, o avanzas o retrocedes, o siembras o consumes lo sembrado hasta que se agota. Y esta verdad, aunque agotadora de considerar, es también profundamente liberadora, porque significa que nunca es demasiado tarde para comenzar, que no importa cuántos años perdiste en la inacción, puedes comenzar a sembrar hoy, y las leyes responderán con la misma fidelidad que si hubieras comenzado décadas atrás.
La cosecha tomará tiempo, sí, pero vendrá con certeza absoluta si mantienes la siembra con consistencia inquebrantable. Y esa certeza, esa garantía de que las leyes funcionan es el regalo más grande que puedes recibir, porque elimina la variable de la suerte, de la esperanza ciega, de la incertidumbre paralizante. Sabes exactamente qué hacer, sabes exactamente qué esperar, sabes exactamente cómo funcionan las leyes. Lo único que queda es la pregunta de si lo harás o no, de si ejecutarás, o simplemente sabrás de si te convertirás en hacedor de la palabra, o solamente en oidor que se engaña a sí mismo. Y esa pregunta solo tú puedes responderla. Nadie puede sembrar por ti. Nadie puede desarrollar tus hábitos por ti. Nadie puede vivir tu disciplina por ti. Es tu campo, tu semilla, tu tiempo, tu vida, tu responsabilidad, tu cosecha o tu vacío, tu elección. Y llegando ya al cierre final de este largo recorrido, quiero dejarte con una imagen que espero te persiga en los días venideros. Imagina que estás en tu lecho de muerte. Has vivido todas tus décadas, has tomado todas tus decisiones, has sembrado o no has sembrado. Y ahora, en esos momentos finales, miras hacia atrás y evalúas qué ves cuando miras tu vida pasada. Ves un campo fértil lleno de cosecha, ves el fruto de décadas de siembra disciplinada, ves la abundancia que tu obediencia generó, ves las vidas que tocaste con tu prosperidad, ves el legado que construiste con tus hábitos, o ves un campo vacío, ves la tierra virgen que nunca cultivaste, ves el potencial que nunca realizaste, ves las semillas que nunca plantaste, pudriéndose en el granero de tus intenciones. Ves los años que pasaste deseando en lugar de sembrando, fantaseando en lugar de ejecutando, planeando en lugar de plantando. Y en ese momento final, cuando ya no hay más tiempo, cuando ya no hay oportunidad de regresar y sembrar, ¿qué sentirás? ¿Paz por haber honrado las leyes o agonía por haber desperdiciado el privilegio de estar vivo? Porque ese momento llegará para ti, llegará para mí, llegará para todos. Y la única pregunta que importa es qué verás cuando mires hacia atrás. Y esa pregunta se responde hoy con lo que haces. Después de terminar de escuchar esto se responde. Mañana con tu primera acción del día. Se responde cada día durante años, con la decisión repetida de sembrar o no sembrar. Y al final, todas esas decisiones diarias se sumarán para crear la respuesta final a la pregunta más importante que enfrentarás: qué hiciste con el tiempo que se te dio. Así que te dejo ahora con este peso, con esta responsabilidad, con esta claridad absoluta de que tu vida es tu campo. Tus días son tus semillas, tus hábitos son tu siembra, y tu futuro es tu cosecha inevitable, y ninguna oración, ninguna afirmación, ninguna visualización, ninguna técnica puede reemplazar el acto simple, consistente, diario de plantar las semillas correctas en el suelo de tu tiempo. Porque Dios recompensa los hábitos, no los deseos. Las leyes responden a la acción, no a la intención. El universo honra la obediencia, no las palabras, y tú recibirás exactamente lo que siembres, ni más ni menos, con precisión matemática, con justicia perfecta, con correspondencia absoluta. Ve entonces y siembra, o no siembres y cosecha el vacío. Pero no te engañes pensando que hay una tercera opción, pensando que puedes obtener sin entregar, pensando que las leyes harán una excepción para ti, porque no la harán, nunca la han hecho, nunca la harán. Y esa es la única garantía real que tienes en esta vida, que las leyes funcionan siempre para todos, sin excepción. Y si las honras con tu vida, serás honrado con su cosecha, y si las ignoras con tus excusas, serás ignorado en tu necesidad. Y esa es toda la verdad que necesitas para transformar tu vida completamente, si tienes el coraje de aplicarla. Y ahora que te he mostrado la arquitectura completa de esta verdad, ahora que has visto con claridad meridiana cómo operan las leyes que gobiernan la prosperidad, debo llevarte a un territorio aún más profundo, un lugar donde pocos se atreven a mirar, porque requiere un nivel de honestidad consigo mismo que la mayoría no está dispuesta a sostener. Y es el territorio de tus verdaderas motivaciones. El lugar donde se esconden las razones reales
por las que has permanecido estancado. Durante tanto tiempo, las explicaciones auténticas que nunca verbalizas ni siquiera ante ti mismo en la privacidad de tu mente más secreta. Porque verás, hay una parte de ti que no quiere prosperar, que le tiene miedo a la abundancia, que prefiere la seguridad de la escasez conocida al terror de la abundancia desconocida. Y esta parte de ti, aunque opera en las sombras, aunque nunca se identifica, abiertamente ha estado saboteando tus esfuerzos. Durante años, ha estado encontrando maneras sofisticadas de garantizar tu fracaso, mientras simultáneamente te permite mantener la ilusión de que estás intentando, de que estás esforzándote, de que simplemente no has tenido suerte. Y este autosabotaje inconsciente es 1000 veces más peligroso que cualquier obstáculo externo, porque los obstáculos externos puedes identificarlos, puedes nombrarlos, puedes desarrollar estrategias para superarlos, pero el enemigo interno, el saboteador que vive en tu propia psique, que habla con tu propia voz, que justifica sus acciones con tu propia lógica, ese enemigo es casi invencible, porque cada vez que intentas confrontarlo, él se disfraza, se esconde, detrás de razones aparentemente válidas, se camufla como prudencia, como realismo, como protección, cuando en realidad es simple cobardía disfrazada de sabiduría. He observado durante décadas cómo las personas encuentran maneras increíblemente creativas de autodestruirse, cómo justo cuando están a punto de alcanzar el siguiente nivel, encuentran una razón urgente para detenerse, como en el momento crítico, donde la disciplina sostenida finalmente está por producir resultados, experimentan una crisis conveniente que les permite abandonar con dignidad, que les da una excusa socialmente aceptable para rendirse. Y lo más trágico es que ellos mismos no reconocen el patrón, no ven que esta misma secuencia se ha repetido 5 veces, 10 veces, 20 veces en sus vidas, porque cada vez la crisis parece única, parece legítima, parece una excepción válida, cuando en realidad es el mismo demonio con diferente máscara. Y este demonio, este saboteador interno, se alimenta de algo muy específico. Se alimenta de tu miedo a ser visible, de tu terror, a ser juzgado, de tu pánico ante la posibilidad de fallar públicamente. Porque mientras permaneces pequeño, mientras te quedas en la mediocridad, mientras no intentas realmente, nadie puede acusarte de haber fracasado. Puedes mantener la narrativa interna de que podrías haber sido grande si solo hubieras tenido la oportunidad, si solo las circunstancias hubieran sido diferentes, si solo el timing hubiera sido correcto. Y esa narrativa, aunque dolorosa, es menos amenazante que intentar realmente y descubrir que tal vez no eres tan especial como creías, porque todos llevamos dentro una imagen secreta de nosotros mismos, una versión idealizada que creemos que somos en potencia, y esa versión es perfecta, es capaz, es brillante, es destinada a la grandeza. Y mientras nunca la pongas a prueba, mientras nunca la expongas a la realidad, mientras nunca intentes realmente manifestarla, puede permanecer intacta. Puede seguir siendo tu consuelo secreto, tu esperanza privada, tu refugio psicológico. Pero en el momento en que intentas genuinamente, en el momento en que te comprometes totalmente, en el momento en que siembras con todo lo que tienes, esa imagen idealizada se expone al riesgo de ser destruida por la realidad. Y ese riesgo, ese terror existencial de descubrir que tal vez no eres quien creías ser, es lo que mantiene a millones de personas atrapadas en vidas que no reflejan ni una fracción de su potencial, porque prefieren vivir con la fantasía intacta que arriesgarse a que la realidad la destruya. Prefieren morir con su música dentro que arriesgarse a tocarla y descubrir que tal vez no era tan bella como imaginaban. Prefieren la esperanza eterna del no intentado que la verdad definitiva del intentado y fallado. Pero aquí está lo que ese razonamiento no considera, aquí está lo que ese miedo oculta. La realidad es que la versión idealizada de ti mismo, que proteges tan celosamente, no es frágil, no será destruida por el intento genuino, será destruida únicamente por el no intento, porque esa versión ideal de ti
solo puede manifestarse a través de la acción sostenida, solo puede hacerse real a través de la siembra disciplinada, solo puede materializarse a través del hábito inquebrantable. Y cada día que no siembras, cada día que proteges la fantasía, en lugar de construir la realidad, cada día que eliges la comodidad sobre el compromiso, estás matando lentamente esa versión ideal, no preservándola. Porque la grandeza no es algo que posees en potencia, esperando ser revelada. La grandeza es algo que construyes en acción a través de decisiones repetidas. Y si no la construyes, no existe. No está esperando dentro de ti, lista para emerger. Cuando las condiciones sean perfectas, es una posibilidad que solo se actualiza cuando la riegas con disciplina, cuando la alimentas con sacrificio, cuando la cultivas con tiempo. Y si no haces esas cosas, si solo la admiras en tu imaginación, entonces lo que muere no es la grandeza revelada, es la grandeza posible que nunca se intentó, que nunca se sembró, que nunca tuvo oportunidad de germinar. Y esta es quizás la verdad más dolorosa que compartiré contigo hoy, que cada día que pasa sin que siembres, no es un día neutral, no es simplemente tiempo perdido, es un día en que la posibilidad de quien podría ser se marchita un poco más, es un día en que la distancia entre quien eres y quien podría ser se amplía, es un día en que la transformación se hace más difícil, porque los hábitos de la mediocridad se arraigan más profundo, porque la identidad del que no siembra se solidifica más firmemente, porque el músculo de la disciplina se atrofia más severamente. Y llegará un punto de no retorno, donde habrás esperado tanto, donde habrás pospuesto tanto, donde habrás racionalizado tanto, que la transformación, aunque técnicamente todavía posible, se vuelve psicológicamente imposible, porque habrás invertido demasiado en la narrativa de por qué no pudiste, porque habrás construido una identidad completa alrededor de tus limitaciones, porque habrás encontrado consuelo en la comunidad de otros, que tampoco sembraron, y abandonar esa narrativa, abandonar esa identidad, abandonar esa comunidad, requerirá más energía de la que te queda. Y he visto esto, he visto personas llegar a ese punto, he visto el momento exacto donde la luz en sus ojos se apaga, no porque físicamente no puedan cambiar, sino porque psicológicamente ya han aceptado que no lo harán, porque han hecho las paces con la mediocridad, porque han encontrado maneras de sentirse bien con el hecho de que su vida no refleja nada de lo que soñaron, y se rodean de filosofías que justifican esa rendición, de espiritualidades que romantiza la pobreza, de narrativas que convierten la falta de ambición en virtud. Y si estás escuchando esto con atención, si estás permitiendo que estas palabras penetren tus defensas, entonces probablemente sientes una incomodidad creciente. Probablemente reconoces algo de ti mismo en estas descripciones. Probablemente estás empezando a ver los patrones que has estado negando durante años, y esa incomodidad, esa confrontación, esa honestidad brutal, es exactamente donde debe comenzar la transformación real, porque no puedes cambiar lo que no reconoces. No puedes sanar lo que no diagnosticas. No puedes sembrar diferente. Si sigues pretendiendo que tu campo está siendo cultivado adecuadamente, cuando en realidad está abandonado. Así que te pregunto ahora con toda la seriedad que puedo convocar: ¿cuánto tiempo más vas a esperar? ¿Cuántas temporadas más vas a desperdiciar? ¿Cuántos ciclos más vas a observar pasar mientras permaneces inmóvil en el mismo lugar, repitiendo los mismos patrones, obteniendo los mismos resultados, y convenciéndote de que la próxima vez será diferente cuando no has cambiado absolutamente nada en tu sistema de hábitos, en tu estructura de decisiones, en tu disciplina diaria? Porque esa es la definición de locura que has escuchado 1000 veces, pero que nunca has aplicado realmente a tu propia vida: hacer lo mismo repetidamente, esperando resultados diferentes, y sin embargo, eso es exactamente lo que has estado haciendo: levantarte a la misma hora, con la misma rutina, tomando las mismas decisiones, ejecutando los mismos hábitos, relacionándote con el dinero de la misma manera, y luego sorprendiéndote genuinamente.
cuando tu cuenta bancaria refleja las mismas cifras, cuando tus oportunidades siguen siendo las mismas, cuando tu vida no avanza ni un milímetro. Y la razón por la que esto continúa, la razón por la que el ciclo no se rompe, no es porque carezcas de información. Claramente no estás aquí escuchando esto porque necesites más conocimiento. La razón es porque no has llegado al punto de dolor suficiente. Todavía no has alcanzado el umbral donde el sufrimiento de permanecer igual finalmente supera el miedo de cambiar. Todavía puedes tolerar tu situación actual. Todavía puedes encontrar maneras de hacerla soportable todavía. Puedes convencerte de que no está tan mal. Pero déjame decirte algo sobre ese umbral de dolor, cuando finalmente lo alcanzas, cuando finalmente llegas al punto donde no puedes soportar ni un día más de la misma vida, cuando la frustración se convierte en furia, cuando la decepción se transforma en determinación, cuando el descontento se cristaliza en decisión, entonces, y solo entonces ocurre el cambio real, porque ese dolor, ese sufrimiento acumulado, se convierte en el combustible que necesitas para sostener la disciplina. En los días oscuros, se convierte en la memoria que te impide retroceder. Se convierte en el motivador más poderoso. Que existe el recuerdo visceral de cuán insoportable era la vida antes de que comenzaras a sembrar. Y por eso no debes huir de tu dolor. No debes anestesiarlo con distracciones. No debes enterrarlo con entretenimiento. Debes sentirlo completamente. Debes permitir que te consuma. Debes dejar que te muestre con claridad brutal la vida exacta que tendrás si no cambias nada. Porque ese dolor es tu aliado. Ese sufrimiento es tu maestro. Esa incomodidad es el regalo que te empuja hacia la transformación. Y solo los necios intentan eliminar el dolor antes de que haya cumplido su propósito de obligarlos a cambiar. Porque el universo en su sabiduría infinita ha diseñado el sufrimiento como un sistema de señalización, como una alarma que indica que algo debe cambiar. Y cuando ignoras esa alarma, cuando la silencias temporalmente sin abordar la causa, cuando la medicas, en lugar de transformar las circunstancias que la generan, lo único que logras es garantizar que el dolor regresará amplificado, que la siguiente crisis será más severa que el siguiente fracaso, será más devastador, porque las leyes no negocian las señales, no se detienen los avisos, no se cansan de repetirse hasta que finalmente prestas atención o hasta que te destruyen completamente. Y he visto ambos resultados. He visto personas que finalmente escucharon, que permitieron que el dolor las transformara, que usaron el sufrimiento como catalizador para reconstruir completamente sus vidas. Y he visto personas que se negaron a escuchar, que siguieron evadiendo, que continuaron anestesiando, hasta que el dolor acumulado colapsó todo su mundo, de maneras que ya no pudieron ignorar. Y en ese punto la transformación ya no es una elección, es una imposición, ya no es un camino que eliges, es un accidente que te ocurre. Y tú puedes elegir cuál de esos dos caminos tomarás. Puedes elegir escuchar ahora, mientras todavía tienes agencia, mientras todavía puedes dirigir tu transformación, mientras todavía controlas el ritmo y la dirección del cambio, o puedes esperar a que la vida te obligue a cambiar, a que las circunstancias te impongan la transformación, a que el dolor acumulado finalmente explote en crisis que no podrás manejar, pero de una forma u otra cambiarás, porque el universo no tolera el estancamiento, porque las leyes eventualmente cobran su precio, porque el tiempo de siembra no espera eternamente. Y ahora permíteme hablarte sobre algo que he observado en quienes finalmente logran la transformación, en quienes finalmente rompen el ciclo, en quienes finalmente comienzan a sembrar consistentemente. Y es que todos ellos, sin excepción, llegaron a un momento de claridad absoluta. Un momento donde vieron su vida con una honestidad tan brutal, tan despojada de ilusiones, tan libre de autoengaño, que ya no pudieron sostener las mentiras que se habían estado contando. Vieron con claridad perfecta que eran completamente responsables de su situación, que nadie vendría a rescatarlos, que las excusas, aunque válidas, eran irrelevantes, que el tiempo seguiría pasando con o sin su participación.
Y en ese momento de claridad absoluta tomaron una decisión, no una decisión emocional que se evapora en días, sino una decisión fundamental que alteró su identidad, que cambió quiénes eran. A nivel esencial, decidieron que sin importar lo que costara, sin importar cuánto tiempo tomara, sin importar cuántas veces fallaran, se convertirían en personas que siembran, que se comprometieron irrevocablemente con el proceso de transformación, que quemaron todos los puentes de retorno a su vida anterior. Y esa decisión, esa rendición total al proceso de siembra disciplinada, es lo que separa a quienes eventualmente prosperan de quienes permanecen. Hablando sobre prosperidad, es lo que diferencia a quienes construyen riqueza real de quienes fantasean sobre riqueza futura. Es la línea divisoria entre quien eres ahora y quien debes convertirte. Y cruzar esa línea requiere más que deseo, requiere más que intención, requiere más que planes, requiere un acto de voluntad tan total, completo, tan irrevocable, que toda tu vida se reorganiza alrededor de él. Porque cuando tomas esa decisión real, cuando te comprometes verdaderamente, cuando cruzas ese umbral, todo cambia. No externamente, no inmediatamente, pero internamente. Algo fundamental se altera: tu relación con el tiempo. Cambia porque cada hora se convierte en preciosa. Tu relación con las decisiones cambia porque cada elección se vuelve significativa. Tu relación con las personas cambia porque ya no toleras relaciones que te mantienen pequeño. Tu relación contigo mismo cambia porque ya no aceptas las excusas que antes te permitías. Y esta reorganización interna, esta reestructuración de tu arquitectura psicológica, es invisible para los demás. Al principio, nadie nota que has cambiado, porque los cambios externos toman tiempo en manifestarse, pero tú lo sabes, tú sientes la diferencia, tú experimentas la transformación en cada decisión que tomas, diferente en cada impulso que resistes, en cada hábito que sostienes cuando antes habrías abandonado. Y esa experiencia interna, esa certeza privada de que algo fundamental ha cambiado, es lo que te sostiene durante los meses iniciales, donde todavía no hay resultados visibles, donde todavía pareces ser la misma persona con las mismas circunstancias. Pero no eres la misma persona, eres alguien que ahora siembra, eres alguien que ahora ejecuta, eres alguien que ahora honra las leyes con acción diaria. Y aunque el mundo no lo vea todavía, aunque tu cuenta bancaria no lo refleje todavía, aunque tu círculo social no lo reconozca, todavía las leyes lo ven, las leyes lo registran, las leyes ya están preparando tu cosecha porque responden no a la manifestación visible, sino a la siembra invisible, no a los resultados evidentes, sino a las acciones constantes, no a lo que parece ser, sino a lo que estás haciendo repetidamente en el silencio. Y entonces, después de meses, tal vez después de un año, tal vez después de 2 años de siembra consistente, sin reconocimiento, sin validación, sin resultados dramáticos, algo empieza a cambiar, no de golpe, no de manera obvia, pero empiezas a notar pequeñas diferencias, una oportunidad que no esperabas, una conexión, que no buscabas, un ingreso que no anticipabas. Y al principio podrías desecharlo, como coincidencia, como suerte, como casualidad. Pero si prestas atención, si observas el patrón, reconocerás que no es casualidad, es correspondencia, es la cosecha. Emergiendo es la respuesta de las leyes a tu siembra fiel. Y esos primeros brotes, esas primeras señales de cosecha, son peligrosos, porque pueden engañarte de 2 maneras opuestas. Pueden hacerte creer que ya lo lograste, que ya puedes relajarte, que ya es tiempo de disfrutar y reducir la siembra, cuando en realidad apenas estás entrando en la fase de multiplicación. O pueden hacerte pensar que no es suficiente, que esperabas más, que la cosecha es decepcionante comparada con el esfuerzo que invertiste. Y ambas reacciones son errores fatales que han abortado miles de transformaciones en su fase más crítica, porque debes entender que la cosecha inicial nunca es proporcional a la siembra total. La cosecha inicial es simplemente la confirmación de que las leyes funcionan. Es la prueba de que tu siembra fue registrada.
es la señal de que sí. Continúas. Si persistes, si sostienes la disciplina, la cosecha se multiplicará exponencialmente, porque las leyes de la siembra no operan linealmente, operan exponencialmente. La cosecha no aumenta en proporción directa al tiempo, sino en proporción exponencial a la persistencia. Y esto significa que si siembras consistentemente durante un año y ves resultados pequeños y luego siembras otro año más, la cosecha del segundo año no será el doble de la del primero, será 10 veces mayor, será 20 veces mayor, será 100 veces mayor, porque cada año de siembra se construye sobre los anteriores, porque cada ciclo de disciplina amplifica los efectos del anterior, porque cada temporada de obediencia prepara el suelo para cosechas más abundantes en temporadas futuras. Pero la mayoría nunca experimenta esta multiplicación exponencial porque abandona en el primer año, porque se desanima cuando la cosecha inicial es pequeña, porque esperaban resultados proporcionales a su esfuerzo percibido, cuando las leyes no operan según percepciones humanas, sino según principios eternos. Y esos principios dictan que la mayor parte del crecimiento ocurre invisible bajo tierra antes de que emerja visible sobre tierra, que la transformación más significativa sucede en silencio antes de que se manifieste en evidencia, que la riqueza real se construye en privado mucho antes de que se exhiba en público. Y si abandonas antes de que emerja la manifestación visible, si te rindes en la fase de crecimiento invisible, si dejas de sembrar justo antes del momento de germinación, entonces todo el esfuerzo anterior se pierde, no porque las leyes te fallaron, sino porque tú fallaste en sostener la obediencia, el tiempo suficiente para que las leyes completaran su operación. Y esta es la tragedia más grande que observo, la de aquellos que hicieron 90% del trabajo, que sembraron durante meses que estaban a semana. Es de ver la germinación, pero que abandonaron justo antes de la cosecha, porque su fe no pudo sostener la tensión final, porque su disciplina no pudo soportar la última prueba. Y quiero que entiendas que esa última prueba es intencional. Esa tensión final es parte del proceso. Ese momento donde todo parece más oscuro, justo antes del amanecer, es donde se separa definitivamente quién realmente se transformó de quién solo estaba experimentando, porque la transformación real, la que dura, la que se sostiene, la que construye legados, requiere que desarrolles la capacidad de mantener la obediencia, incluso cuando cada indicador sugiere que deberías rendirte, incluso cuando la lógica dicta que es tiempo de abandonar, incluso cuando tu círculo completo te dice que estás perdiendo tu tiempo, porque en ese momento, en esa prueba final, es donde tu carácter se revela completamente, es donde descubres si realmente te transformaste o si solo modificaste tu comportamiento. Temporalmente es donde se prueba si tu fe es real o si era solo entusiasmo disfrazado, y solo quienes pasan esa prueba, solo quienes sostienen la siembra en la oscuridad más profunda, solo quienes se niegan a rendirse, incluso cuando rendirse sería completamente razonable, esos son los que finalmente ven la cosecha en toda su abundancia. Esos son los que experimentan la multiplicación exponencial. Esos son los que construyen riqueza que perdura generaciones. Y ahora, acercándonos al cierre verdadero de este mensaje, después de haberte llevado por todo este recorrido, después de haberte mostrado cada capa de esta verdad, después de haberte confrontado con cada excusa y cada miedo, debo dejarte con la pregunta final, la única que realmente importa, la que determinará todo lo que sigue desde este momento. ¿Qué harás tú específicamente? Tú que me escuchas ahora, ¿qué acción concreta tomarás en las próximas 24 horas que demuestre que algo cambió? Que pruebe que este mensaje no fue solo otro entretenimiento intelectual, que confirme que realmente comprendiste. Porque si terminas de escuchar esto y no haces nada diferente, si mañana te levantas a la misma hora, con la misma rutina, tomando las mismas decisiones, entonces no importa cuánto hayas disfrutado este mensaje, no importa cuánto hayas asentido,
En acuerdo, no importa cuánto hayas sentido que te hablaba directamente a ti. Todo fue inútil, todo fue tiempo perdido, todo fue otra oportunidad desperdiciada de transformación real. Porque la información sin aplicación no es conocimiento, es solo entretenimiento, y tú no necesitas más entretenimiento, necesitas transformación. Entonces, identifica ahora mismo, antes de que termine este mensaje, una semilla específica que plantarás mañana, un hábito concreto que ejecutarás, una decisión precisa que tomarás, no algo grande, no algo dramático, no algo que impresione a otros, sino algo simple, algo medible, algo sostenible, algo que puedas repetir mañana y pasado mañana, y el día después, durante semanas, durante meses, durante años, hasta que deje de ser un acto consciente y se convierta en tu naturaleza automática. Y una vez que identifiques esa semilla, una vez que determines ese hábito, comprométete con él total e irrevocablemente. Elimina toda posibilidad de negociación, elimina toda opción de excusa, elimina todo escape de responsabilidad. Decide que sin importar cómo te sientas, sin importar qué surja, sin importar quién te critique, ejecutarás ese hábito cada día, como si tu vida dependiera de ello, porque tu vida sí depende de ello. Tu futuro entero se construirá sobre la base de si sostienes o abandonas ese hábito. Y cuando mañana llegue, cuando tu alarma suene, cuando sea el momento de ejecutar ese hábito, no negocies contigo mismo, no consideres alternativas, no evalúes. Si tienes ganas, simplemente hazlo automáticamente, mecánicamente, sin pensamiento, sin pensamiento. Emoción sin drama, solo ejecución simple y directa, porque eso es lo que significa sembrar. No es emocionante, no es inspirador, no es memorable. Es simplemente el acto repetido una vez más, sin audiencia, sin reconocimiento, sin recompensa, inmediata. Y luego repite eso al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente, hasta que completes una semana. Y cuando completes esa semana, no celebres todavía, no te felicites, no asumas que ya cambiaste, simplemente continúa porque una semana no es nada. Una semana no prueba nada. Una semana es apenas el primer día en el calendario de la transformación real. Entonces continúa por otra semana, y otra, hasta que completes un mes. Y cuando completes ese mes, observa qué ha cambiado, no externamente. Probablemente nada habrá cambiado visiblemente, pero internamente algo fundamental se habrá alterado. Habrás probado ante ti mismo que puedes mantener un compromiso, habrás demostrado que tu palabra tiene valor, habrás construido una pequeña pero real cantidad de momentum. Y ese momentum, aunque invisible, es más valioso que cualquier resultado externo, porque es la evidencia de que te estás convirtiendo en alguien diferente, en alguien que siembra, en alguien que cumple, en alguien que transforma palabras en acción. Y entonces, continúa por otro mes, y otro, sin preocuparte por los resultados, sin obsesionarte con la cosecha, sin medir constantemente el progreso, simplemente ejecutando el hábito, con la fe ciega de que las leyes están operando, de que tu siembra está siendo registrada, de que la cosecha vendrá en su tiempo, porque vendrá. Siempre viene para quienes siembran fielmente. Nunca falla, nunca se retrasa, nunca decepciona, excepto a quienes abandonan antes de tiempo. Y cuando finalmente, después de meses de siembra disciplinada, comienzas a ver los primeros indicios de cosecha, cuando las oportunidades empiezan a aparecer, cuando los ingresos comienzan a incrementarse, cuando las conexiones empiezan a multiplicarse, no te detengas, no reduzcas tu siembra, no asumas que ahora puedes relajarte porque ese es el momento de sembrar más intensamente, ese es el momento de duplicar tu disciplina, ese es el momento de expandir tus hábitos porque has entrado en la temporada de multiplicación exponencial y lo que siembres ahora producirá cosechas que ni siquiera puedes imaginar.
Y finalmente, después de años, no meses, sino años de siembra consistente, después de innumerables ciclos de disciplina repetida, después de sostener tus hábitos a través de todas las estaciones, todas las pruebas, todas las dudas, mirarás tu vida y verás algo que te dejará sin aliento, verás una abundancia que no tiene proporción razonable con tu esfuerzo. Verás resultados que desafían cualquier explicación lógica. Verás una transformación tan completa, tan profunda, tan total, que apenas reconocerás a la persona que eras cuando comenzaste este camino. Y en ese momento de asombro, en ese instante de gratitud abrumadora, comprenderás finalmente lo que he estado intentando decirte durante todo este mensaje. Comprenderás que Dios siempre respondió, que las leyes siempre funcionaron, que la cosecha siempre estuvo garantizada. Lo único que se requería era tu obediencia sostenida, tu siembra consistente, tu fe activa, expresada en hábitos diarios, y cuando experimentes esa comprensión visceral, cuando la verdad deje de ser concepto y se convierta en realidad vivida, entonces te convertirás en mensajero de estas verdades. Entonces comenzarás a compartir con otros lo que aprendiste. Entonces te unirás al pequeño grupo de quienes realmente comprenden que Dios recompensa los hábitos, no los deseos. Y tu vida entera se convertirá en testimonio viviente de esa verdad eterna e inquebrantable. Este es tu momento, esta es tu hora, este es tu tiempo. Reclámalo, hoy comienza todo.